Bonjour. Hey. Qué buena carrera. Muy bueno. Hasta más o menos la mitad del camino no me di cuenta de algo. Buscando una canción para poner en nuestro Spotify, encontré una canción de un grupo que no conocía. Se llama Sensaciones. Y me di cuenta de eso. Que corremos largas distancias solo para buscar sensaciones. Alguna vez escribí que somos una manada de soñadores buscando constantemente sensaciones, para volver a casa con nuestro corazón hinchado de alegría. Y en la mitad del camino me di cuenta de eso, que buscamos constantemente sensaciones para conseguir esa felicidad. ¿Y qué son las sensaciones? Tenemos 5 receptores sensoriales asociados a un montón de neuronas desparramadas por todo nuestro cuerpo, que nos dicen cómo estamos parados en el mundo. Estos receptores envían señales a nuestro cuerpo desde nuestros sentidos para que nuestro cerebro entienda qué es lo que sucede alrededor nuestro y decida cómo actuar en consecuencia. Estos estímulos se traducen en todas esas sensaciones que hablamos: alegría, frío, hambre, tristeza, dolor, miedo, amor, comodidad, seguridad, soledad, fatiga, sed, amistad, éxito, derrota, protección y un largo etcétera. Está bueno porque estos estímulos nos ayudan a sobrevivir en cualquier lado, en cualquier ambiente, conocido o desconocido. Pero por sobre todo nos ayudan a vivir. Porque yo creo que vivir es eso. Es pasar constantemente de unas sensaciones a otra. Y justamente este camino me mostró eso. Este camino me mostró algo que no he visto en otros retos. No solo me di cuenta de que corriendo largas distancias consigo sumar todas esas sensaciones y más, sino que todas esas sensaciones juntas y sumadas me dan felicidad. Y realmente creo que la vida es eso, una búsqueda constante de la felicidad, una búsqueda constante de actividades que me lleven a la felicidad. Porque a veces, creo, caemos en esa equivocada sensación de que la felicidad está en evitar cualquier actividad que nos fatigue, física o mentalmente. Y les aseguro que he sentido mayor felicidad después del estrés del nacimiento de mi hija, de un examen difícil o de una ultra carrera muy dura, que después de haberme comprado la tele de 43 pulgadas, la moto o el último iPhone. Es esa sensación de éxito, de haberme enfrentado con mis miedos, con mis dudas y de haberle ganado, que me da esa sensación de felicidad. A veces consciente, a veces inconscientemente. Y a este camino fuimos inconscientemente a buscar esa felicidad y volvimos conscientemente con la felicidad. Y sin ponerme muy confuista, en este video voy a intentar mostrarte eso.
entramos a Navarra. Sigamos para Navarra. Pamplona más cerca. Regreso. Es para hombre de campo. Gracias. Gracias, señorita. Venga, fuerza ahí. Cierra la puerta que entra viento. Un kilómetro y llegamos, vos menos. Voy camino. Bueno, hasta ahora genial. El paso de Pirineos, bueno, la primera parte, bueno, pica, sí, claro. Se puede correr bastante. Es un nivel que hay partes que tenés que caminar, más que nada para guardar patas. Se puede correr todo hasta arriba sin problemas, si estás entrenado y acostumbrado. Para corredores genial. 1290 cruzamos frontera y después te pones a 1350. Se ve súper marcado, mucho viento. Hoy no hacía frío, no hace frío, pero el viento te enfría. Estamos creo que en 15, 17 grados, me parece, encima. Con el cortaviento este, vamos bien. La vaca por ahí. Sí. Bueno, mira, llegamos a Roncesvalles. Ahí está. Entramos a Roncesvalles. Bien marcado. Venís por el medio del pueblo, te encontrás con esta flecha, te encontrás con una argentina, si cajero va a sacar pasta primero, y ahí te para abajo. Y 2 kilómetros, 1,5, 30,5. Vamos a subir. Harán 12 para subir y 15. Otro pueblito, ¿verdad? Nada. Corredores, vengan a correr aquí, Estamos en el bosque seguro. Tres kilómetros para terminar nuestra segunda parte. Para llegar a Pamplona lo dividimos en 3. Hasta Roncesvalles, que era más o menos 20, 20 y pico. Hasta Zubiri, que también nos 18, 9 kilómetros 20, 21, no sé cuántos. Y otros 20, o menos creo, a Pamplona. Y que se está haciendo pesado que esta segunda parte tiene de nivel. O sea, nos vamos a meter como 800 metros, 1000 en... Pará, que me canso el brazo. En estos 20 kilómetros vamos casi 2000 y pico kilómetros, 2000, a ver, ¿cuánto voy? 2100 metros de desnivel positivo en 44 kilómetros. O sea, no es subida, pero es un rompepiernas. Así que cuando bajes de Pirineos no te puedes relajar. Vamos con las patas reventadas. Acá en 20 kilómetros, 22 kilómetros a Pamplona y estamos reventilla. Parece que faltará todos 2 días. Pero en Pamplona vamos a comer. Ah, sí, tengo un hambre.
No me queda nada de comer. Me quedan 2 barritas. Te presto si quieres. Voy a comer un chuletón y una cerveza. Poné la mano así, Patri. Así. Ahí está, Pato. De repente. Muy bien, subir y andio, segunda parte. Bueno, 4 de la tarde se hizo de noche, 4:20. Se viene la lluvia. Aquí dice Pamplona, tormentita. A ver, cuánto más o cuánto menos. Salga fuerte. Se largó ya. ¡No! ¡Llegamos! Ya no levanto ni las patas. Pero llego con la piedrita eso, mira. Creo que te miro con mala cara. Entramos A Pamplona. a Pamplona. Ahora sí, es oficial. Entramos a Pamplona, vamos a buscar el hotel. Ah, ¿Qué, te acordaste del hotel? sí. Que no sabemos dónde está. No sé, ¿dónde? Ah, la última parte la hicimos en ¿Subir? No. Subiri, Subir. hace 20 kilómetros, es verdad. Sí, bueno, subir acá todo lo mismo. Pensaba que iba a ser todo para abajo, al final todo un rompepiernas. 2674 positivo. Muy técnico, un rompepiernas. Justito como estamos las piernas. Para Zapa de Trail, de Pies de Porta hasta Pamplona, 60 y un poquito menos, 69 kilómetros. Pero bien, el camino súper bien. Para los que lo quieran hacer, el señor casi le pego pasó un señor que casi le pego en la frente con la cámara. Mucha paciencia, porque van a subir un montón. Agua había por todos lados. En verano, yo creo que en verano se complicaría un poquito con el agua, habría que parar en pueblos a comprar. Nosotros nos fuimos arreglando con la fuente y nada más. ¿Habrá algo más que decir? No, quiero ir a comer. Ven, nos vamos a comer. Listo, chau. Segunda jornada. Nos pedimos de Pamplonica y nos vamos ¿a dónde? A Los Arcos. 63 creo. No, entre 67 y 69. Ah, 67, 69. Qué alegría. Otra jornadita larga. Pero no marcha hasta recién la gente. Bueno, hala, vámonos. Bueno, 2 kilómetros 800, bueno ahora 700, para llegar a Los Arcos. ¡Qué ganas! Ya queda nada Uy, boca. para terminar nuestra segunda etapa. Mirá qué lindo. Estamos a 3 kilómetros del pueblo y ni se ve. Debe ser enano.
Vaya uno a saber dónde estarán los arcos. La llegada. Oye. ¿Cómo es? Después de una cuesta aparecieron los arcos. ¿No saben? ¿No sabes? La felicidad que te da ver tu punto de meta. Después de todo el día corriendo. Sí, es verdad que nos tomamos tranquilo todo, pero es que estás todo el día afuera. Y siempre corriendo y avanzando. Bueno, ahora a ver si encontramos algo abierto, porque el domingo no había nada. Nada abierto. Por los pueblos que pasamos todo cerrado. Algún bar a ver si encontramos algo para comer. De pasada, ni siquiera vamos a ir al hotel. No, Y esperamos media hora más de fiesta. en Pied-de-Port, que en Francia, que llegamos, fuimos a dar un paseo que había mucha gente. Cuando terminamos el paseo, que caminamos una hora, estaba todo cerrado. 2 locales abiertos nada más. Así que acá no cometeremos el mismo error. Vamos a ver qué hay y después al hotel. Bueno, ya estamos en los arcos. En los arcos de meta. Eran 2. Así que llegamos. Sí, ¿cuánto nos salieron? 69. 69.340. 69 y pico, pero el mío da menos. 69.17 creo el mío. Bueno, pero supuestamente eran 63 según una página, 65 según Google, pero 69. Es que Patria da muchas vueltas. Que, bueno, por lo demás bien, la última parte, los últimos 12 kilómetros, todo un camino tranqui, que se puede correr súper bien. Que claro, te cansás de correr porque ya venimos con 50 kilómetros en las patas o 55 y meterle 12-13 kilómetros corriendo constante. Alguna cuestita la caminás, pero el resto es trote continuo, así que está bueno. Nada de agua, así que los que lleguen de Plaza Mayor a los arcos, nada de agua, nada. Así que son 12-13 kilómetros sin agüita, cárguense bien. Así que bueno, nos vemos mañana. Chau. 7:30 de la mañana, 7:34 de la mañana. Y le vamos a dar al inicio del entrenamiento. ¿Listo? Vámonos. Ese que tiene una sola mano para botar. Vámonos. En busca del desayuno. Entramos en Viana, 20 kilómetros, 19.97. Subimos bastante también, ¿eh? Bueno, 370. El clima está fresquito, está bien. Venimos comiendo, venimos bebiendo, venimos subiendo. Y ahora seguimos. Lo próximo, Logroño. Esto es sin ver etapas, así que no sé. Por lo pronto, las primeras 20 están hechas. La Rioja. ¡Chao, Navarra!
llegando a Nájera. No queda nada. Metros para el hotel. Uy, vamos a cruzar que nos van a tirar mierda. Kennedy, vereda. Si en esta etapa aportó 59 kilómetros. A mí me costó hoy. Logroño, pónganse las pilas para poner marca, macho, porque no sé, ¿no llegás a ver esa marca de enfrente ahí en la Sí. en el bordillo, en el cordón? Bueno, yo tampoco la llego a ver. Bueno, pero acá Así no fue podemos- todo el camino. Dentro de la ciudad había una marca cada kilómetro. Bueno, Logroño que está tan grande, tanta gente. Nah, Coche que no se en ve. Navarra, macho, en Navarra tienes una marca cada 2 metros. Cruzamos Pamplona, una marca cada 2 metros. Claro, llegamos a Rioja, una marca cada kilómetro y medio. Por lo menos, o menos. O más, digo. Bueno, por lo demás todo bárbaro, corrimos un montón. Podemos merendar, podemos cenar. Vamos a podemos- merendar, vamos a merendar. podemos hacer Vamos todo. a ducharnos bien tranquilos. Después vamos a cenar, vamos a hacer otra comida más, que eso es buenísimo. Por lo pronto no hay mucho más que mostrar, ¿eh? Bueno, ahora si salimos a caminar veremos, pero hasta ahora Nájera, ¿qué? Un muro de roca y una casa vieja y una montaña. Re lindo. Re lindo. Es re lindo. Pregúntame cómo estoy. ¿Cómo estás, Nico? Estoy súper califragilístico espialidoso. El camino. Hoy empezamos más tempranito. Son las 7:15. 7:15 de la mañana. Pero ahora vamos a parar a desayunar. Me toca una etapa larga, 69 kilómetros también. 29 kilómetros con desnivel, así que hoy van a ser un montón de horas hasta la tarde. No vamos a llegar tardecita. Bueno, le damos. ¿Listo? Listo. Vale. Chau. Chau. Bueno. Mira, para que me canse. Bueno, estamos llegando a... ¿Dónde es esto? Alfostra. Ah, Osafra. Osafra. Creo. Algo así. Salimos de La Rioja y entramos a Castilla y León. Camino francés. Estamos en... de Redecilla del Camino, vamos acá. Y hoy terminamos... acá. Bien. Qué bueno, ¿eh? La tenemos esta. Camino Burgos, Felipe. Castilla y León.
llegamos. Nuestra etapa determinada, 68, 79 clavado, mira, 68, 800. Y nos queda un poquito para llegar al hotel. ¿Va? Otra vez. Uno adentro. San Juan de Ortega. Oh, cartel de pizza, ahí me quedo, Pizza. Pizza primero. Acá venía a comer. Y acá estamos, mirá. Alojamiento rural. Llegamos. Y está en pleno centro, mirá. O sea, bueno, centro. Esto y un poco más del pueblo. Hoy dormimos aquí. Perfecto. Vamos a darle a... ¿Se escuchó? Yes. Salieron. Estamos al metro de altura. 1190 metros de altitud positivo. Y 69 kilómetros clavados. 68,95. ¿Qué nos va a contar de esta etapa? Esta etapa estuvo genial. Salimos de Nájera, una primera parte media feíta. Ya cuando entramos a Castilla y León, buenísimo. Íbamos pasando por pueblos cada 3 kilómetros, 4, 6. Mira, los últimos 24 kilómetros fueron los más bonitos, realmente fueron los más lindos. Salimos de Belorado. Después de Belorado pasamos por Tosantos, 5 kilómetros, Villa Ambistia 1,8, Espinosa del Camino 1,8, Villa Franca de Montes de Oca, que está a 3,6 del pueblo anterior. Y desde ahí, de Montes de Oca, de Villafranca de Montes de Oca, hasta acá, hay 12 kilómetros muy bonitos. Por un bosque de pinos, abetos, muy bonito, tipo cortafuego. Subimos creo que 3 o 4 kilómetros por un camino. Y después bajamos 8, por lo menos 8 kilómetros de bajada. Una pendiente muy bonita para correr y lleno de pinos de ese tipo. Y súper cómodo, súper bonito, entre árboles, humedad, ese olor a humedad, genial. Bueno, y nos tocó un día precioso, así que muy bonito. Bueno, creo que mañana un poquito más. Si no los veo después, nos vemos mañana. ¿Algo que decir? No. Aquí. Bueno, 7:23. Nos desayunamos, vamos al siguiente pueblo que tenemos. ¿Cuánto? 5 kilómetros. 5 kilometritos. Patricia, Nos vamos. le damos al play. Vale. ¿Listas? Listo. Vámonos. Ya. Si le ven la cara dormida, no es porque está dormida, sino porque estaba pensando. Uy, qué hambre tengo, por cierto. Estamos justo aquí. Llegamos a Burgos, al cartel de Burgos por lo menos llegamos. 22 kilómetros, 32 y 166 de desnivel, o sea, nada. A 27 kilómetros, eran 150 de nivel positivo, o sea, era todo llano. Pasamos por salimos del pueblo muy bonito tal, pero que a 10 kilómetros antes de llegar a Burgos, entramos, rodeamos un aeropuerto, o sea que imagínate, todo planito, ruta y el aeropuerto al lado. Después cruzamos por un polígono industrial y paramos como nosotros, 17 kilómetros para llegar acá. Ahí. ¿Qué? Por ahí, por arriba, sí, en busca de las líneas amarillas. Bien, me apareció la primera. San Gastelae. Saldigastela. Bueno, lección de geografía. Desde Málaga, tomamos un avión, nos fuimos a Pamplona. No, ahí sí. De acá nos fuimos con un taxi hasta Francia. Perdón.
seguir acá. Vamos por acá, corriendo. Y ahora estamos por acá. Me imagino que sí. A ver. Ya nos queda todo esto, sigue. Y después nos queda esta Finisterre que estará. Esta debe ser la costa. Así que vamos por acá, arriba. Y acá terminamos. A 4 kilómetros de Hornillos del Camino. Estamos en el kilómetro 44. Salimos desde San Juan de Ortega. Terminamos la segunda etapa en Hornillos del Camino. Y 19 kilómetros más para llegar a Castro Feliz. Ahí terminamos nuestra segunda etapa. Si el viento nos deja. Ontana. Después de pasar San Bol, acordate con este nombre, San Bol. No existe San Bol, ¿sí? Cuando pasas de Hornillo de la Calzada, ¿cómo se llama? Hornillo del Camino. Hornillo del Camino. Dice que a 5 kilómetros tenés San Bol. Bueno, no existe. Es una casa y no hay un choto. Y en Hornillo del Camino buscar a fuente. Porque Sí. nosotros pasamos de largo, no cargamos agua, hay un viento terrible, se te seca la garganta. Y saltamos directamente de Hornillo del Camino. Aquí es Ontana. Acordate, futuro peregrino. Esto es súper curioso. Ruinas del convento de San Antón, siglo XV. Y pasamos por debajo. Mirá, qué curioso esto, macho. Llegamos a Castrojeriz y ¿qué hicimos? 66 kilómetros con 500 metros de nivel. El de nivel nada. Lo que pasa es que un viento, todo el día viento en contra. Todo en la jeta, un desastre. Ahora llegamos, bueno, desde Ontana hasta acá, 9 kilómetros súper bien. Y mañana tenemos nuestra etapa de recuperación, 45 kilómetros. Nuestro trote regenerativo va a ser mañana. Ya llevamos 5 etapas, 4, casi, y una de 340 kilómetros más o menos en las piernas. Ya se empieza a notar. Mañana llegar tempranito, terminar tempranito, porque pasado mañana tenemos 2 maratones, o sea, 80 kilómetros, casi 2 maratones. O sea que mañana tenemos la corta, pero pasado tenemos la larga. todo ahí. Tenemos la XL. Mirá. Todos los kilómetros. Castrojeriz. Precioso. Bueno, mañana más y mejor. ¿Listo? Bueno. Parece, macho, cortado con tijera. $18 dependiente. Por largo. Es una cuerda. Hacen un nudo. Río Pisuerga, Puente Fítero. Estamos cruzando de la provincia de Burgos a la provincia de Palencia. Hostia puta. Llegando a Fromista, 25 kilómetros de este primer sexto día. Todo falsito llano, todas rampitas así largas y falsito llano. Alguna que otra bajadita. Ahora vamos para abajo hacia el pueblo. Sí, viene en contra. Una brisa, pero en contra molesta. Fromista. Foto típica de los canales, de una caída de agua. ¿Por dónde vamos?
Llegando a Carrión de los Condes. Nuestra parada de hoy, después de 45, bueno, va a ser 45 kilómetros hasta el hotel que está en el centro. 45-200 ya. Yo tengo 44.900. Llega más rápido vos. Yo corrí más. Y tenemos 417 metros de ascenso. ¿Vamos a cruzar? Mira, por ahí venimos. Y para allá vamos. Corremos constantemente a 800, entre 800 y 1000 metros de altura, constante estamos, en esta parte. Hay un viento otra vez, no para esto. Una etapa, bueno, no era tan monótona, sí, planita, por unos caminos, por un camino al lado. Te daban la opción de ir por un costadito, pero qué sé yo, creo que tenía más nivel. No pasabas por los pueblos, lo lindo es que vas pasando por pueblos, está bueno pasar por pueblos. Pucha, qué susto. Y esta carretera, aunque ibas por al lado, subiendo y bajando, rampas muy larguitas, así falso llano, ibas pasando por unos pueblos súper chiquititos y se hacía agradable, se es lindo pasar. Sí, todo muy antiguo. Así que por lo pronto, nuestra sexta etapa, ya sumamos 380, 390. Mañana la XXL. Hoy disfrutamos ahí. Muy bien, hoy ya está, ahora vamos a descansar. Vamos a merendar y todo. Mañana nos vemos. Buenos días. Buenos días. 6:30 de la mañana, como 7 grados, no sé cuánto. Vientito, fresquito. Empezamos nuestra tirada larga. Sí. ¿Listo? Dale. Vámonos. Vámonos. Chau. Qué duro la mañana está haciendo. Es un tramo de 18 kilómetros, 17, ¿no? Así. Y todavía no desayunamos porque salimos tempranito. Vamos un poco más de 10 kilómetros, así que nos queda un tramito todavía. Filosofando recién. Digo, que este tramo, por más que lo veamos en el video más adelante 1000 veces, estas sensaciones que tenemos ahora no las vamos a recordar, a sentir. Capaz que a recordar sí, pero no a sentir. Esta sensación de, bueno, la fatiga de tantos kilómetros, la sensación de que no vamos a llegar nunca, de que falta un montón de tiempo, incertidumbre, frío. Son esas cosas que por más que lo veas y lo veas, no nos vamos a acordar. No lo vamos a sentir como lo estamos sintiendo ahora. Es parte del camino, por eso lo hacemos. Porque para sentir la alegría que vamos a sentir cuando completemos nuestro reto, son estas cosas que tenemos que pasar, que superar, que salir de nuestro círculo de confort. Para que esa alegría, que esa satisfacción salga a flote, salga cuando lo consigas. Bueno. Un oasis después de 17 kilómetros de descampado, frío de cara y sin desayunar. Kilómetros clavados en nuestro séptimo día de camino y estamos llegando a la marca de la mitad del Camino de Santiago. Esta mitad es entre Roncesvalles y Santiago de Compostela. Nosotros empezamos antes y terminamos después, así que no sé si es nuestra mitad, pero es una mitad simbólica. La mitad del camino. ¡Vamos, carajo!
sí. Está todo cerrado. Bueno, 6 kilómetros y terminamos esta mega etapa. Entrando a Mansilla de las Mulas. Ni las mulas. Hay un coche. De 75 kilómetros que iban a salir, van a salir casi 79. Sí, nos metimos en un pueblo que no teníamos que meternos, así que nos salieron casi 4 kilómetros más. Que no me acuerdo cómo se llama. Ya tengo un cacao de nombre. Bueno, bien, vamos a terminar con 79 kilómetros. Me canso de brazo. Y 520 metros de ascenso. Todo en rampas hacia arriba y hacia abajo. Una etapa larguísima. 7 grados, 8 grados de frío, viento en la jeta. Hasta que llegamos a un pueblo y nos atendieron. Y después todo el día el viento en la cara en contra. Ya está, 79 kilómetros. Bueno, mañana más y mejor. ¿A que sí? Adiós. Día 8. Desde Mansilla de las Mulas hasta Astorga, 70 kilómetros. 69,8 creo. Según la aplicación. Según. Ya veremos si nos mandamos una cagada o no. 70 kilómetros. Bueno, ¿listo? Vámonos. Vámonos. Mira, lo grabo porque es una mañana después de 3 días de viento, frío. Hoy hace más frío que ayer y es increíble la diferencia, no hay nada de viento. Es súper agradable correr hoy. Es el desayuno de hoy. Un cambio en el camino. Aquí salimos muy abrigados, hace mucho frío. Y ahora empieza a dar un poquito el sol. Estamos entrando a León. Bueno, entramos a León ya. Estamos en el kilómetro 37 de esta octava jornada. Villantango, ¿cómo se llama esta pasada? Llegando a Astorga, nuestra parada de hoy, de nuestra etapa número 8 con 69 kilómetros van a dar más o menos. 626 de desnivel. Hoy positivo siempre, claro. Nos encontramos con Tomás Mateo, hace 20 años que no lo veo y vive acá, bueno, perdón, en León. Nos pasó a dar un abrazo, a regalarle unos chorizos. Sí, no nos podemos ir de acá sin unos chorizos de León. Y ahora... No le entendí. Un día bastante rápido, pues estuvimos un rato hablando con él. Compramos en supermercado, estuvimos un rato largo. Para que estoy subiendo. El día tranquilo, poco que contar, lo mismo, viendo en contra, al lado de la ruta, cada tanto nos metían en algún sitio, pero siempre la tónica era al lado de la ruta, todo recto. Y ahora el camino seguramente pase por el centro, por el casco antiguo, catedral o iglesia importante. Y ya el hotel lo tenemos muy cerquita de la catedral. Del castillo Gaudí, realmente, lo que vi. Bueno, todo para arriba. Casco antiguo. Siguiendo la flecha no llegaré lejos. Ahora sí, día 9 de Astorga a Ponferrada, ¿no? Hoy es el último día en Castilla y León. Sí, vamos todavía. Le estoy tratando de poner más energía, pero no hay más. 7:30 de la mañana. 7:30 de la mañana, sí. 7:31, clavado. Venga, ala. Vamos ahí, vamos El Ganso, Santa Catarina, somos a Castrillos de Polvazares, Murias, Valdiviejas. No, al revés, Valdiviejas, Murias, Castrillos, pero dale. Y El Ganso arriba. El Ganso el que habla.
260. Esto va pasando, vámonos. Estamos entrando a Santa Catalina de Somoza. Esparta y acabamos. Desde que entramos está cerca, no para ver cruces colgadas, ni un hueco. 2 kilómetros, 3, no sé cuánto. Increíble la cantidad. Bueno, estamos subiendo a la Cruz de Ferro, nos quedan 3 kilómetros. Patricia se compró el 246. No podía faltar la caída de Patricia. Ya está olvidado. Vamos para allá. Foncebadón, estamos llegando al último pueblo y la Cruz de Hierro, la Cruz de Ferro. Ya a partir de Astorga cambió el paisaje totalmente. Terminó la meseta y empezó un paisaje súper verde. Un hito importante del camino, la Cruz de Hierro, ahí en el fondo. Creo que se halla en el punto más alto a lo largo del Camino de Santiago. Está situada a 8 kilómetros de camino arriba. Está formada por un poste de madera de unos 5 metros de alto, coronado por una cruz de hierro. En su base, en el paso de los años, se ha ido formando un montículo de piedras. Una leyenda cuenta que cuando se construyó la Catedral de Santiago de Compostela, se pidió a los peregrinos que contribuyeran trayendo una piedra. La tradición es lanzar una piedra traída de algún lugar por el peregrino. Se hace de espaldas a la cruz para simbolizar que se ha dejado atrás el lugar. En ese momento se puede agradecer, pedir perdón de nuestros pecados o simplemente pedir el deseo de transitar un buen camino. Bueno, dicen cargar una piedra donde quieras en el camino y tirarla. Simboliza todos los pecados. Sí, yo no le voy a hablar de pecados. Un pecado puede ser un error, así que yo pecados capitales ninguno. No maté, no violé, así que no pasa. Son errores. Y simboliza lo que querés dejar atrás. Esta piedra la agarramos en Saint-Jean-Pied-de-Port, en Francia. La trajimos con nosotros todo el camino. Y me gusta decir que quitar piedras de la mochila para que cada día sea más liviano todo. Así que cosas que voy a dejar atrás y hay que tirar de espaldas para dejarla atrás, dice, simboliza. Así que atrás. Yes. Listo. Give me fire. Una parada en el camino, pero un poquito más cortito. Paramos a comer en el Acebo, 37 kilómetros, nos faltan 15 para terminar. Hoy un día precioso, hoy el camino igual a un montón.
está regalando todo el camino. Llegamos a Riego de Ambros, que está prohibido el bozal. Toma ya. Si te gusta correr, si lo sentís, si cuando vas caminando sentís que todavía te falta un poco más, eso es que te gusta correr. Correr por estos lugares es como contactar con la misma naturaleza, ¿no? Como estar dentro de la naturaleza, ese animal que tenemos todos, es desplazarnos, de movernos en algo tan primitivo como es la caminata y la carrera, es genial. Bajando Ponferrada, queda 9 kilómetros, 8, 9 kilómetros. Mira. Ahí vamos, ahora vamos a pasar por ahí y después creo que quedan 6, 7 kilómetros a Ponferrada. Está bueno, ¿eh? Me quedo a dormir acá hoy, ¿eh? No, tenemos que seguir un poquito más. Qué bonito. Después de 52 kilómetros 800 hasta aquí y 540... Y, joder, qué memoria tengo. Y 840 metros del nivel positivo. Llegamos a Ponferrada, hicimos Astorga-Ponferrada, muy tranquilos, paramos a comer y todo. Sí. Me comí un conejazo. Bueno, aquí porque le tenemos ganas de ver el castillo de los Templarios. Y poco más. Llegar al hotel, que mañana vamos a cruzar Ocebreiro, por fin entramos a Galicia después de varios días de machaque. Ponferrada y poco más. Buenos días. Las 8 menos 10 y nos vamos de Ponferrada. ¿De tu patria? Hacia Fonfría, dale. Vámonos. Hoy creo que son 65 kilómetros a Fonfría. Todavía no sacamos el itinerario correcto. No creo que encontremos nada para desayunar, así que hasta 5 kilómetros o más no vamos a comer. Si es Dios lo que te mueve, peregrino, o es el arte, la historia o poesía, Villafranca del Bierzo ya sería el principio y final de tu camino. Más tu corazón seguirá anhela, adelante peregrino, a Compostela, el cielo de Galicia ya es vecino. Bueno, esto fue muchas subidas, rampas hacia arriba, bajadas, ahora estamos subiendo algo, estamos entrando al pueblo. Ahora vamos a parar a tomarnos una Coca-Cola. Nos quedan 20 kilómetros más o menos hasta en Fonfría. Y se acaba la etapa, la última etapa larga. Herrerías de Balcarce. La Fava. Sí, empezó la subida. Me gustaría contarte algo, pero es difícil, ¿eh? Hablar. Es una belleza poder correr por acá. Con la imagen no se aprecia. Me pasa a mí cuando después lo veo. No se aprecia el entorno, es re difícil. Es muy bonito. Es un camino de cuento. Es un privilegio tenerlos tan cerca. Y la Fava, una subida preciosa que si te gusta correr y podés correrla, te recomiendo que la subas toda corriendo. Es genial. Qué bonita, tío. Ya salimos de Fava. Y ahora rodamos por acá. Seguramente se por hacia arriba. ¿Cuántos? Hay carteles, 165 kilómetros, decía, de carteles que ponen, estos monolitos que marcan los kilómetros. No sé si es hasta Santiago, creo que sí. Entramos a España corriendo y esperamos llegar al Atlántico corriendo. Es increíble lo bien que responden las piernas después de 645 kilómetros en las patas. El trabajo de recuperación que hacemos cuando terminamos está resultando. Nos levantamos al otro día y la verdad que
con pocos dolores. Primeros metros, ya después vamos a trotar bien, salvo la pequeña lesión de Patri, que la teníamos en cuenta, era imposible, y sobre todo los músculos, sí, estabilizadores, y hace que era imposible, mucha carga todos los días. Pero mientras permita correr, mientras sea sobrecarga, aparte muscular, está genial. Importante el entrenamiento, no salir a lo loco, mucha preparación y planificación de la ruta, de los kilómetros, de la nutrición, pre, post y durante. Y eso te va a dar una ruta feliz, te acerca al éxito. Sí, obviamente no te lo asegura, y nuestro éxito es llegar. Ahora ya vamos. En algún lugar, siguiente pueblo, no sé cuál es. Ya casi vencimos al gigante. Mirá. El Ayuntamiento de Vega de Valcarce les desea feliz viaje. Gracias por su visita. ¡Galicia! ¡Galicia! ¡Vamos! Bueno, esto es inmediatamente después de 2 de febrero. De caminito. Y la tranquilidad, sobre todo la tranquilidad. Mira, está fuerte. Estoy muy débil. Se lo va a tragar. Estamos llegando al Alto del Pollo. ¿Lo dirán por esto? ¿Porque te esperan pollos? Bueno, sí, llegando al final de nuestra etapa número 10. Nos quedan 5 para llegar al faro y 3 para llegar a Santiago. 3 etapas, 3 días. 3 días. Fonfría. Bastante grande. Yo me voy a 4 casas. 64 kilómetros, exacto, no sé, porque hasta que no llegue al hotel no lo paro. Ya estamos a 1294 metros de altura, vamos a dormir hoy. Y sumamos 1450 metros de desnivel positivo. No tengo más que decir. Casi que lo mostré todo. Bueno, un poco. No se puede mostrar todo. Estamos genial. Y claro, ahora se va acercando y Santiago se queda cada vez más motivados. Y ahora las etapas empiezan a ser un poquito más cortas. Mañana 50 kilómetros de etapa, mañana ni idea, ¿no? De acá de Fonfría. Lo acabo en el planning. No me acuerdo. Bueno, vamos a buscar el hotel. Que no sé dónde está. Y comida, Y comida. Y vamos a manjar. Bueno, hoy nos tomamos una licencia, salimos 8:15 porque una etapa cortita. Y aparte estaba el alojamiento de muerte. Chicos, este es el alojamiento número 11. O sea, de 10, este es el mejor lejos y el más barato de todos. 40 € la noche, una suite doble,
El desayuno, 3 euros pagamos. Súper amable, señora Ángela e hijo. Y era para quedarse una semana, ¿eh? Así que si quieren elegir un lugar donde parar, Casa Núñez, Fonfría, ¿eh? Escúchenme, hoy nos quedan 51 y pico. Sí. Hasta Puerto Marín. Y pasamos por 40 pueblos. 0,90, 1,30. Sí, sí, el más largo creo que es de 3 kilómetros entre uno y otro. Hay uno que está a 0,50 o 0,70. Bueno, nada. Empecemos. Vamos al relojito. ¿Lista? Empezó el camino de hoy día 11. ¿Cuántos kilómetros llevamos? 1000. Viso do Real. Digo do Real o Viso do Real. Kilómetro 14,600. Estamos en Sarriá, 33 kilómetros 800. Esta parte es genial, sí, un sub y baja constante, pero precioso. Pueblos, cada pueblo muy cerquita, así que se hace súper rápido. La última parte hasta Sarriá, los últimos 3 kilómetros, sí, son por rutita, que eso es un poquito más pesado. Sí, son de verdad, aunque estén quietos. Así que por lo demás todo genial. ¡Hala! La alarma del coche. Mari Carmen, Ismael y Patri y Nico. Meterse en montaviajes.com. Nosotros muchas veces que hicimos lo sacamos de ahí, está buenísimo. 6,47. Va a terminar en 57. De 50 que íbamos a hacer. 823 de desnivel positivo y como 900 de nivel negativo. O sea, bajamos más de lo que subimos hoy, ¿eh? Y después por lo demás todo bien, lo que hablamos es un rompepierna, pero está bueno porque no es técnico. Subís y bajás y llegando a Puerto Marín esto bajada. ¿Los últimos cuántos? ¿5 kilómetros? Sí, fácilmente. Está bueno. Acá sí hay que tener cuidado con el agua, porque hay agua cada 10 kilómetros. Cuesta. Escúchame, nosotros dormimos en Fonfría. De Fonfría a Triacastela, un grifo, entrando a Triacastela. De Triacastela a Sarriá no lo sé, pero de Sarriá tenés 10 kilómetros sin agua por lo menos, hasta que encontrás un grifo que lo tenés que buscar, por cierto. Sí, porque como los albergues están cerrados, pasás y lo tenés a la derecha. Cierran el agua los albergues. Sí, no hay albergue, no hay lugar para comprar. Los propios vecinos, como no hay peregrinos, pues cogen la manguerita y se la llevan para sus casas. Sí, eso hemos visto algunos. Así que cuidado con el agüita, y en verano metete buena agua. ¿Y viene gente? Sí. Bueno, gente, nos vemos mañana. Y 3. ¿Nos lo hemos ganado? No nos podemos juntar con los chicos. Oh, la patata frita. Y hay una patata frita. Mira. Gracias. Pues mañana seguimos. Día 12. Ayer fue 55, hoy van a ser 51. No, ya de por sí son 54,6. Hoy 55 kilómetros, Así, 54,6. Hasta Arzúa. Son las 7 de la mañana, está con neblina y no tenemos frontales porque lo dejamos en la mochila. Bueno, ahora tenemos todo salir del pueblo con luz. Sí. Y después si nos agarra el campo esto, porque no se ve y va a aclarar tarde, así que caminaremos un rato hasta que podamos ver. Por las dudas, ¿vio?
Un poco más, nada más. Las patitas seguimos bien, iguales. Vamos a tocar madera, no tenemos ampollas. Ampolla no. Y la inflamación ya está La bajando. inflamación de Patri fue mejor, va mejor, así que estamos como vamos para otra vuelta. Capaz que nos volvemos. Bueno, ¿Listo? chao. Vámonos. Ahora sí se ve algo más. Todo el camino. Resbaladizo. Está resbaladizo. Entrando a Pala de Rey, nos reciben con campanas. Cuidado con el escalón, ciclistas. Escalón. ¡Sua! A 20 kilómetros de Arzúa nos agarra un poquito de hambre y pedimos un bocadillito para llevar, pero nos lo vamos a comer acá mejor. Puentecito, mira cómo mola. Bueno, llegamos a Arzúa. Sí, faltan 39 kilómetros para Santiago. Pero hoy dormimos acá. Porque sí, así mañana lo hacemos tranquilos. Sí, llegamos tempranito. Vamos, igual vamos 54, 55 kilómetros, 55 van a ser. Y subimos 1100 metros positivo. Hoy subimos. Ya salimos un poquito de esos bosques tan bonitos, había, pero ya iban pasando por diferentes pueblos pequeños. No muy vistosos, pero bueno, lindo, llamativo. Entretenida. Sí, se pasó rápido, aparte como es una etapa corta. La verdad que paramos a comer, bueno, ese pedazo. Cada sándwich llevaba media tortilla. Y se hizo buena la tapita. Aparte, al ya ir terminando, ya que mañana es Santiago, o sea que va todo sobre ruedas. Vamos súper motivados. Y después ya de Santiago al Faro, ya es una propina. Así que mañana es el día bonito, después lo demás es propina para llegar hasta el mar. Un berretín que se nos dio para decir, bueno, mira, nos sobra un día, ¿qué hacemos? Ven, sigamos hasta allá. Total, vamos, ya hacemos 80 kilómetros más y hacemos todo el norte de España. Llegamos al fin del mundo. Al fin del mundo antiguo, sí, cuando la tierra era plana. Finisterre. Bueno, chicos y varones, creo que no me queda nada por decirles, que estamos de puta madre y... Sí, muy bien. ¿Vos tenés ampolla, Nico? Ni una. Que estoy mirando esto que no sé qué, mira. Ah. Planta. Plantinos. Vaya unos dos. Mañana no madrugamos. Nos vamos a despertar a las 7, nos preparamos y a las 8 pensamos salir a desayunar y agarrar el camino. Sí. ¿Algo que quieras decir, Patricia, antes de que corte? ¡Estrella! Estrella. 8 de la mañana. Arzúa. Nos vamos para Santiago de Compostela. Con un poquito... Bueno, está despejado el día, habrá llovido por la noche. Sí. Vamos a buscar un 8 de la mañana, tiene que haber algo abierto, imagino, ¿no? Para desayunar. Bueno, ¿le damos? Dale. ¿Listo? Listo. Vámonos. No, no me gusta.
Santiago de Compostela. No creas que todo fue un camino de rosas. En este viaje tuvimos miedo, dolor, frío, calor, tuvimos dudas, tuvimos incertidumbre. Hubo momentos realmente duros y difíciles, pero siempre supimos salir adelante, sin grandes contratiempos, con mucha alegría y con ganas de hacerlo. Nunca sufrimos. Sufrir es un estado de malestar sumado a las ganas de no querer hacerlo. Y eso siempre tiene un límite. Y la verdad que a nosotros no nos gustan los límites. Por eso, si aceptás ese miedo, ese dolor, ese frío, vas a recibir todo como un regalo. Y eso te va a dar oportunidades para llegar más lejos. Y como nos encanta ir más lejos, mañana vamos a salir en busca del Atlántico. Nuestro final siempre es un nuevo comienzo. 7:45 de la mañana, saliendo de Santiago de Compostela hacia Puente Olveira. Nuestra primera parada antes de Finisterre, del fin de la Tierra. ¿Está Vamos, llovinando? Sí, lindo día. Y nos toca toda esa borrasca que viene Y de no sé dónde, sí, a un tope frente de viento y no sé lluvia, qué. sí, tormenta. Eso lo vamos a ver si nos lo cruzamos. Esperemos que no. Dale al play. Vamos a hablar. ¿Listo? Vámonos. Se acaba de caer esa rama. La sostenía con el cable. La sostiene el cable de teléfono, los vecinos hoy me parece que no tienen internet. Estamos a 18 kilómetros de Santiago. Burgueiros, parece que es esto. Llueve para, ahora tenemos viento. Sí. Estamos un poquito abrigados. Entrón de Negreira, kilómetro 19, 320 kilómetros. Nuestra primera parada en el camino. Bueno, todo el camino llovió, hizo viento, hizo frío, hace calor, sale el sol, temporal, se cayó una rama delante nuestro. Todo eso en 20 kilómetros. Bueno, ahora sí entrando a Negreira, loro del viento, lluvia. Seguimos entre lluvia, sol, viento. Hoy está re divertido. Nos desabrigamos, nos morimos de frío, nos morimos de calor, nos secamos. Ahora estamos esperando la próxima tormenta, porque viene así, viene la tormenta. Nos quedan 20 kilómetros, o menos creo. Con unos cositos esos nos quedan como 28. ¿Cuánto? 28. Viento. ¡Ah, un charco! Seguimos tirando para que no nos agarre la tormenta. El viento tiene mierda. Así que, como tampoco los paisajes dicen mucho, son caminos largos y sin mucho que ver y tal, estamos tirando un rato. Hacia Finisterre. Y así como vino, se fue casi. Tres, 4 kilómetros para llegar y seguimos con viento en contra, lluvia. Buen día. Lástima tanto viento y tanta lluvia. Tenés que ir medio rapidito porque si no te super enfrías. Una manera de vivir el camino también. Y ahora solazo, calorcito. Hoy está siendo un día súper divertido, ¿eh? Falta que nieve un poquito, ¿no? Sí, sí. Allá viene algo. Y 5 minutos después. Lluvia y así cerrada, mira allá. Es que alguien hizo el baile de la lluvia.
kilómetros o 2 para llegar. Había salido el sol, nos habíamos secado. Bueno, por lo menos no sopla mucho viento. Seguramente por ahí se ve una ciudad. Aparte es súper chiquita la que vamos a... Llegamos a Ponte Olveira. Ahí mismo. Hoy dormimos hoy ahí. Llegamos con sol, pero mojados. Sí. Pero contentos, porque mañana nos va a quedar 38. Vamos a Mañana ducharnos calentitos. un poco más. Y mañana el último día, mañana llegamos al faro. Con un vientaco vamos a llegar al faro, pero bueno, mejor. Le da más chicha. Día número 15. 38, 39 kilómetros por delante. 8:30 de la mañana. Hoy nos quedamos charlando. No tenemos apuro, ya se acabó. Agarramos camino. Salimos de Ponte Olveira. Por cierto, Ponte Olveira muy bonito, muy barato, muy bien atendido. Albergue Ponte Albergue Olveira. Ponte Olveira. Y nos vamos hacia el faro de Finisterre. Y se mantenga el día así, joder, vienen estas nubes, pero que ese momento se vayan. Que hoy no tengan de mojarme. Venga, No, no. ¿listo? ¿Telefonito? Digo, Listo. relojito. Dale. Chau. Vámonos para allá. Es más, vámonos por el otro lado. Ir a Muxía o a Fisterra. Y nos vamos, estamos acá, en el hospital. Si nos vamos todo por esta zona, llegamos a Fisterra, que es el camino que vamos a tomar. Y si vas a Muxía, todo para allá arriba. Habíamos pensado ayer por la noche hacer Muxía Fisterra, pero como que no. Son 20 y pico kilómetros más. Son 29. 29 300. kilómetros más. Y tenemos un montón de ganas, pero dijimos no, vamos a dejarlo para otro viaje. Sí, va al siguiente. Bueno, nos queda llegar a la glorieta. Vamos para el izquierdo. Vamos para el sargento y los cabos. Primer avistamiento al Atlántico. El Atlántico. ¿Por qué vimos el barquito? Sí, de pedo. Ahí va, todo el cielo. A ver, creo que por ahí hay un barquito, no sé si es. Llegamos al Atlántico, nos quedan 19 kilómetros y pico. 19 kilómetros y pico. Y acabamos. Seguimos, Escalice. Dale. Vámonos. Sí, qué chulo, ahí está toda la costa. ¿Cómo vas, Patricia? Perfecto. Como el primer día. Yo tengo ganas de llegar, ¿qué crees que te diga? ¿Para qué estoy a mentir? Bueno, el primer día también tenía ganas de llegar. Iglesia de Corcubión. Sí, lo que suena es mi zapatilla, ¿eh? Ya está viendo un cambio. Tenemos a Fisterra, TT, Cabo Finisterre y el faro. Allá nos vamos. Mira dónde estamos, acá. Corriendo por la zona más occidental de Europa, creo, ¿no?
Allá se termina Fisterra, cruzamos hasta el faro. ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te vamos a contar? Que no te puedes imaginar lo que estamos corriendo por acá. Después de casi 890 kilometrazos en las patas. Vale la pena venir hasta acá. Y yo ya tengo mi concha, mirá. La primera que vi en la playa, esta es mi concha, peregrino. Ay, por favor. Vamos al faro. Tuve la sensación del mundo entre las manos, la sensación de perderlo en un segundo. Tuve la sensación de estar acorralado, la sensación de sacarme una mochila de piedra. Tuve la sensación marchando codo a codo, la sensación de andar por el costado. Tuve la sensación de estar enamorado, la sensación de estar congelándome. Sensaciones para poder vivir, para poder vivir el camino. Échale leña al fuego, échale leña que hay que seguir. Sensación, la del campeón del mundo, la sensación de no ganarle a nadie. Tuve la sensación, la de la mejor flor, la sensación de estar envenenándome. La sensación de ser el más mimado, la sensación de ser insoportable. Tuve la sensación, la muerte tan cerquita,
respirar profundo, la vida en todos lados. Sensaciones para poder vivir, para poder vivir el camino. Echale leña al fuego, echale leña que hay que seguir. Sensación de ser abierto y puro, de la coraza, de estar petrificado. Tuve la sensación del culo acomodado, la sensación de dejarlo todo por amor. Sensaciones para poder vivir, para poder vivir. Echale leña al fuego, echale leña.